Oh, vaya sorpresa, video de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, decidí hacer este video así de la nada, no lo tenía para nada planeado. Tengo otro video editando que pensaba que iba a ser el primero, pero hace ya tiempo vengo como cuestionando muchas cosas, muchos hábitos en mi vida y tratando de como reemplazarlos, y decidí como pensar y meditar sobre un momento muy especial en mi vida, que fue el día que nació mi hija, el día que me convertí en mamá. Y analizando y pensando mucho sobre eso, decidí compartirlo. La verdad fue un momento para nada convencional. Todo lo que voy a contar acá no es algo que viva una mujer normalmente. Así que prepárense, vayan a buscar un café, un té, un juguito, lo que quieran, y siéntense cómodos a escuchar este story time. Siento que probablemente lo que yo tenga para decir desde mi experiencia pueda ayudar a alguien o pueda acompañar simplemente a alguien. Quizá no llegue a una embarazada o a una mujer que planea ser mamá como para que elija sabiendo las posibilidades, y quizás llegue a una mujer que pasó por lo mismo y necesita esa compañía de saber que no está sola. Bueno, antes de empezar a contar el tema de, no sé cómo llamarlo, parto, no sé cómo llamarlo. Bueno, el día que nació mi hija, necesito contar el contexto, ¿sí? Así que voy a contar estas cosas principales. Yo soy argentina, voy a vivir a Chile, quedo embarazada del papá de mi hija y él es de nacionalidad haitiana. Entonces cuando yo tengo como 5 o 6 meses de embarazo, él me tira la idea como para ir a Estados Unidos y tener a la bebé en Estados Unidos, y así nosotros poder tramitar la nacionalidad o como una residencia estadounidense. A lo cual yo dije, cool, bueno, ok, sí. ¿Cómo es esto de entrar a Estados Unidos? Así cualquiera va, ¿no? Y así cualquiera podría tener una residencia estadounidense. Bueno, el tema es que los haitianos, cubanos, venezolanos y no sé si de algún otro, a ciertos países de África también, tienen como un asilo político en Estados Unidos. Si ellos se presentan llegando por tierra a la frontera, pueden pedir como un asilo político por las situaciones que está pasando su país. Yo como argentina no tenía esa prioridad, pero al estar embarazada de él, o sea, como que podíamos entrar juntos. Y teníamos que entrar por la frontera terrestre de México y Estados Unidos. Yo a México podía viajar tranquilamente de Chile a México en avión porque no necesitaba visa para entrar a México, pero él sí. O sea, como él es haitiano, él necesitaba visa para entrar a México. Entonces él tuvo que ir de Chile a México, todo por tierra. Yo me fui de Chile a México en avión, llegué a Ciudad de México y fui a esperarlo al sur, una ciudad que se llama Tapachula, que es una ciudad que se encuentra en la frontera de México y Guatemala. O sea, es la ciudad más al sur que hay en México. Entonces yo me fui a esperarlo ahí a que él llegara. O sea, yo fui en avión, él fue por tierra, entonces fui ahí a esperar a que él llegara. Bueno, él llegó y él no podía salir de ahí hasta no tener una identificación, digamos, del gobierno mexicano, como un DNI en Argentina, como un RUT en Chile, sería el INE en México. Hasta que él no tenga eso, él no podía transitar por el territorio mexicano que no fuese Tapachula. Entonces teníamos que esperar que Migración lanzara como micros para llevar a cierto grupo de inmigrantes a una ciudad en la que ellos iban a elegir, y ahí permanecer unos días hasta que nos den nuestro INE, y después desde ahí poder andar por todo el territorio mexicano libremente. Realmente para mí el cambio climático, o sea, pasar de Chile, que es más frío que Argentina, pasar de Chile a Tapachula, o sea, yo me bajo del avión en Tapachula y yo siento como que si no había aire. O sea, siento como que... O sea, la humedad que hay en el ambiente es como... No hay... Supuestamente estamos en invierno y no existe el invierno. O sea, la gente esa no conoce el invierno. Es puro calor, pura humedad todo el tiempo. Puro... Me sofocaba, me sofocaba. O sea, yo recuerdo que llegué y a los 2 días de estar ahí yo tenía las piernas así de todo, del calor. Era inaguantable. Caminaba 2 cuadras y yo estaba... O
sea, no podía. A todo esto sumé el embarazo y que las embarazadas sufrimos mucho más del calor. Entonces, al tiempo de estar en Tapachula, yo me sentía mal. Había algo que en mí que me decía que me sentía mal, y me sentía mal, y me sentía mal, y yo decía que tenía que ir al médico, o sea, yo decía que tenía que ir a hacerme una consulta. Bueno, voy al médico y así, haciéndome revisiones, se da cuenta que yo tengo preeclampsia, cuando tenés presión alta en el embarazo, ¿no? Entonces el médico me dice, muy probablemente no tengas un parto natural, muy probablemente termine siendo cesárea. Y eso para mí era lo peor que me podían decir, o sea, yo estaba esquivando la cesárea, yo, si había que parirlo de culo, yo lo iba a parir de culo, pero no quería tener una cesárea, le tengo miedo a las operaciones, le tengo miedo a los quirófanos, o sea, no. Entonces salí de ahí y tipo salí cuidándome, sin comer sal, tratando, o sea, de llevar toda una dieta para cuidarme, ¿no? Enfocada más que nada en la dieta. Quizá no me ponía a pensar tanto en lo psicológico, en lo mental, en cómo, por ejemplo, yo tengo a mi papá que tiene presión alta nerviosa. O sea, él se pone nervioso y le empieza a subir la presión, no es tanto por lo que coma. Entonces, sin pensar tanto en más lo psicológico o el estrés, sino más bien en lo que yo comía o no comía. O que llega el día en que Migración nos da como una fecha para tomar el bus y llevarnos a otra ciudad, de la cual no, o sea, íbamos a saber en el momento en el que nos subamos al bus. O sea, en el bus ahí decía ta y era ahí, o sea, no sabíamos hasta el momento en el que nos subíamos al bus. Bueno, se había cortado el video porque tengo poco espacio en la memoria, así que vamos a tratar de ser lo más conciso. Entonces, el bus decía que salía a las 8 de la mañana y que había que estar con tiempo porque eran puntuales y salían y chao. Entonces dijimos, bueno, estábamos creo que desde las 5 de la mañana y el bus creo que terminó saliendo como a las 3 o 4 de la tarde, para lo cual, o sea, estuvimos todo el día en el rayo del sol, en el calor infernal de Tapachula, en la calle, esperando el bus. Bueno, ok, llegó el bus decía Puebla, así que nos subimos y tuvimos como un día de viaje hasta Puebla, o sea, un día ahí en el bus, ¿no? Nos daban como unas viandas de comida chatarra, o sea, no es que estoy, qué mal que nos trataron, solamente lo estoy diciendo como para que ustedes vayan entendiendo físicamente lo que mi cuerpo estaba pasando horas antes de parir, ¿ok? Entonces llegamos a Puebla, llegamos como no sé cómo, pero recuerdo que llegamos, era de noche y creo que de madrugada, y de Tapachula a Puebla hacía un frío. Llegamos en Puebla, bajamos en Puebla, yo llevé, o sea, uno iba con lo indispensable y llevé toda ropa de calor porque hacía mucho calor. Y de Tapachula a Puebla llegamos, hacía un frío, un viento. Nos pusieron a todos como en un galpón. Era un lugar como donde creo que en los colegios hacían gimnasia. Era un galpón donde había una cancha o sea, un galpón de chapa, no sé cómo explicarlo. Si encuentro unas fotos se las voy a poner por acá. Y dormimos esa noche, recuerdo, en unas colchonetas. Y nos daban unas mantas térmicas que eran papel aluminio, como un papel aluminio, y nada más. Eso nos ofrecía Migración. Y los vecinos, algunos que sabían la situación que estaban pasando ahí, porque llegaban constantemente migrantes, llevaban ropas o frazadas, pero no alcanzaban para todos. Entonces, cuando pudimos salir al otro día, habían unas tiendas que vendían telas y compramos como la tela de la frazada, compramos un par de metros. Tengo que hacer un párate acá para que ustedes entiendan que todo lo que yo voy a pasar a continuación no me veía obligada a pasarlo porque con mi nacionalidad yo podía estar tranquilamente en México. Lo que pasa es que yo no me quería separar del papá de mi hija porque yo tenía miedo a parir sola, o sea, yo no quería parir sola, que de la nada me agarre y, o sea, no estar con él y terminar pariendo sola, absolutamente sola en un país que no era el mío, en un montón de situaciones, ¿no? Entonces era la única persona de confianza que yo tenía, entonces quería tenerla siempre al lado. Entonces por ende yo iba donde iba él, ¿no? O sea, yo estaba pasando las mismas situaciones que él pasaba. Ahora sí, sigamos. También este video lo estoy haciendo como para tener un registro y recordar y que mi hija el día de mañana sepa cómo vino al mundo, o sea, sepa todo, y yo recordarlo, tenerlo fresco, porque hay cosas que tengo fresco y hay cosas que me cuesta traerlas a mi memoria. Entonces ese día yo me acuerdo que ya una conoce su cuerpo y yo sentía, perdón por lo que voy a decir, pero yo sentía que tenía ganas de cagar y que no podía cagar, y tenía ganas de cagar y no podía cagar. Entonces ese día me levanté, ya venía comiendo pura comida chatarra, porque o sea, te dan pura
pura porquería, pura masa, salchichas y cosas así. Entonces ese día me levanté y yo dije, quiero un licuado de banana, quiero un licuado con frutas, un licuado de banana, quiero frutas, verduras, porque quiero hacer caca, decía yo, ¿viste? Y no puedo. A todo esto quiero aclarar que, o sea, yo venía en todo mi embarazo, tuve el tránsito intestinal súper bien, normal. Bueno, entonces ese día me levanto, voy, me tomo un licuado, que esto que lo otro, intento ir al baño, no puedo, bueno, así. En la noche los migrantes se estaban quejando por las condiciones en las que estábamos y que hacía mucho frío para estar en un galpón, y había otra mujer embarazada además que yo, y habían mujeres con bebés, hasta bebés recién nacidos. Entonces querían que los cambien. Entonces en mitad de la noche, ahí fue que eran las 12 de la noche. A las 12 de la noche vinieron unas combis a llevarnos a otro lugar. Y eran cárceles. O sea, nos llevaron a una cárcel, pero no habían, o sea, eran cárceles, pero estaban vacías. No tenían como prisioneros, digamos. Entonces nos hicieron dejar todas nuestras pertenencias en un cuarto, celular no se podía tener, y estaban los hombres por un lado y las mujeres por el otro. O sea, yo no quería eso. Ya en ese entonces me sentía muy mal, vieron cuando estás muy constipada y sentía la panza dura. Entonces eran las madres con los niños, eran en las camas de abajo, y todas las mujeres, las demás, eran en las camas de arriba, o sea, eran camas cucheta. Y yo le dije a la mujer de migración, es que yo no me puedo subir ahí arriba, o sea, la escalerita era... Y yo, mi agilidad en ese momento con la panza, no. Y decía, yo no me puedo subir ahí arriba, o sea, quiero saber si me pueden dar una cama abajo. No, quería que esto que el otro, vos en Tapachula habrás dormido hasta en el piso, no sé qué me dijeron. Así me trataron bastante mal. Y yo me quedé así y no sabía qué hacer, entonces intenté subirme a la cama, y una mamá con sus hijos que vio lo que me dijeron y cómo me trataron, me dio su cama abajo, y ella se fue a dormir con sus hijos a la cama de arriba, que los hijos ya estaban un poquito más grandes, tenían como 5 o 6 años. Ese colchón probablemente era muy bueno, o sea, yo lo miré bien y era nuevo, todo, la almohada estaba buena, pero se sintió como una roca toda la noche. Y eso era porque estuve toda la noche con contracciones y yo no sabía. O sea, yo tenía toda la espalda dura y toda mi panza dura, y yo no sabía lo que eran las contracciones. O sea, yo me imaginaba como las contracciones como un cuchillo, no sé. No, estaba pasando por contracciones, estaba empezando mi trabajo de parto. No pude dormir bien en toda la noche porque estaba toda dura, y eran las 6 de la mañana, a lo cual yo no sabía que eran las 6 de la mañana porque no tenía reloj, pero vi un rayito de sol por una ventanita y dije, Dios, voy a ir a hablar con alguien porque no puedo más. Y entonces me acerqué a uno de los guardias, por así decirlo, y le dije, por favor, llamen a un médico, es que me duele mucho la panza, me duele la panza. Entonces había un médico de guardia que ya se estaba yendo, y el señor muy amable me miró como con asco y me dijo, no, es que yo ahora no sé, ya me estoy yendo, no puedo verte, llamen a una ambulancia. Entonces los guardias llamaron a una ambulancia, esperé que venga la ambulancia, se me hizo eterno. A todo esto van y le avisan al papá de mi hija que yo me estaba sintiendo mal. Él viene, está ahí conmigo. Yo quería sacarme el pantalón, era lo único que quería, era sacarme el pantalón. O sea, no quería nada que me moleste. Un pantalón de jogging que habíamos comprado, lo tenía ahí y ni siquiera me entraba. Estaba toda hinchada yo. Y pedí que si me podían traer el celular, no me dejaron. Bueno, estaba ahí. Llegó la ambulancia, me entraron a un cuarto aparte. Estaba toda la gente mirándome porque, o sea, toda la gente decía, estaba para ir acá, Entran a un cuarto aparte y la mujer me hace tacto. La enfermera, la de la ambulancia, no sé qué era, me hace tacto y me dice, sí, mamita, estás de parto, que esto, que el otro, pero estás teniendo mucha presión. Tenemos que ir al hospital de urgencia. Entonces, bueno, pero tiene que venir él, o sea, el papá de mi hija, porque, o sea, estaba sola. Y me dicen, no, él no puede salir. No, quisieron que él salga, pero los guardias no lo dejaron. Obviamente los de migración no los dejaron. Aclaro por si se pierde el tema legal, es que nosotros estábamos en esa cárcel porque teníamos que esperar a que nuestra situación migratoria se regularice, o sea, que nos dé nuestro INE, ¿ok? Él no pudo salir, así que yo me voy con lo que tenía puesto al hospital. Claro, yo cuando me acostaba, como yo tengo contextura de mi cuerpo grande, cuando yo me acostaba como que mi panza, cuando estaba parada sí tenía una terrible panza, pero cuando me acostaba como que mi panza, la bebé, la gorda, se me escondía en mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, y no parecía embarazada.
Entonces, claro, yo llego en la camilla acostada. Bueno, sí, femenino de 35 semanas me parece. No me acuerdo bien. Ven, hay cosas que ya se me está perdiendo. Femenino de 35 semanas, que esto que el otro. Y la gente, o sea, las doctoras me miraron así como 35 semanas, ahí no hay 35 semanas. Entonces se ponían a hacerme ecografías y decían que yo estaba de 31 semanas porque la gorda era chiquita. Y yo no, como que 31 semanas, o sea, yo vine controlando mi embarazo y me decían 35 semanas, o sea, toda de 35 semanas, no puede ser 31 semanas. No, sí, estás de 31 semanas, estás de parto, pero va a haber que detener el parto porque no pueden hacer tan prematura, hay mucho riesgo, no sé qué. Y así, viste, y yo veía la cara de preocupación de todo el mundo y acá para allá y acá para allá, y tu presión arterial está subiendo y no sé qué. A todo esto, imagínense que mi cuerpo estaba todo tenso, o sea, yo estaba muy tensa. Y me meten una manguera, no sé cómo se llama, un catéter, no sé cómo se llama. Me metieron una manguerita por el agujero que nosotros orinamos. Nosotras tenemos 3 agujeros ahí abajo. El que orinamos, el donde nace el bebé y el culo. Bueno, me metieron como una manguera por ahí por donde orinamos. Ustedes no saben lo que dolió eso. Para que yo no tenga la necesidad de ir al baño. O sea, era como que yo no me daban ganas de hacer pin, o sea, como que constantemente el orín salía por ahí hacia una bolsa. Bueno, me llevaron a otro lugar y era así, vieron, o sea, como, no, que tu presión sigue subiendo, ya te dimos 4 antihipertensivos y tu presión no baja, sigue subiendo. Y yo, adentro mío, o sea, obviamente, güey, o sea, estoy cagadísima hasta las patas, estoy en un país en el que no es el mío, no conozco esta ciudad, no estoy con nadie que yo conozca, mi mamá ni siquiera sabía que yo estaba por parir, nadie sabía que yo estaba por parir si yo no tenía celular. O sea, yo me puedo morir acá y ni siquiera le dije, te amo a mi mamá. Ay, perdón, es que como que recordar todo esto, no recordar todo lo que pase, pero a veces me entra esa impotencia de saber que yo fui privada de absolutamente todo lo que una mujer merece vivir. Y no sé, hay muchas cosas que todavía están inconclusas en mi cabeza. Ok, siguiendo con el story time, me decían que querían como parar el parto, pero que porque la bebé era muy prematura, pero que no podían porque tenían que sacarla lo antes posible porque mi presión seguía subiendo, que si no me la sacaban yo me iba a morir porque o me iba a dar un accidente cerebrovascular de tanta presión que yo tenía. Entonces tantas cosas que me decían, tantas cosas en las que yo estaba, que yo estresada hasta acá estaba, o sea, no hasta acá estaba estresada. Y tenía miedo y, o sea, obviamente mi presión iba a seguir subiendo por más de que me den un antihipertensivo 3, 2, 4, 5, 6. Entonces en un momento me dijeron, mamita, discúlpame, yo veía la cara de susto de todos. Y me decían, mamita, discúlpame, pero te vamos a tener que entrar al quirófano. Y yo no, que llorando, que no quería. Y que, bueno, después cuando lo acepté, dije que si me podía entrar mi celular, que quería avisarle a mi mamá. Y me dijeron que el hombre que me había acompañado, porque desde la cárcel hasta el hospital me acompañó en la ambulancia un señor muy bueno, muy bueno. Me dijeron que ese hombre había terminado su turno y él se había ido y llevó mis cosas, así que no sabía quién tenía mis cosas. Y que por ende no tenían mi celular y yo no me acordaba el número de teléfono de mi mamá, porque hasta los doctores me dijeron, si quieres le mandamos desde nuestro número. Y yo no me acordaba de memoria el número de teléfono de mi mamá. Así que entramos a quirófano y me pusieron la epidural y esa mierda duele. O sea, te tenés que ponerte de costado, como de cucharita así. Y la epidural es una inyección, o sea, tenemos como las vértebras, poner esta es una vértebra y esta es la otra. Entre las vértebras vos te pones de costado así para que las vértebras se abran un poquito y entra una aguja entre las vértebras para entrar el líquido adentro y que se te duerma todo el cuerpo básicamente. O sea, como yo sentía de acá para abajo todo dormido. Estaba creo que en un hospital encima universitario en Puebla. Y creo que la que primero estaba intentando era una chica que estaba practicando. Me pinchó como 2 veces el hueso, entonces esa mierda duele. Yo lloraba y no entraba la aguja hasta que después vino un señor viejo y dijo, a ver, déjame a mí. Y el señor a la primera, o sea, y desde ahí sentí como una agüita calentita que me recorría por todo el cuerpo y sentí que se me durmió todo. Me decían, ¿sentís esto? Sí. ¿Sentís esto? Sí. ¿Sentís esto? ¿Qué cosa? Y yo, ¡ay no, Dios! Y yo, ya no siento mi cuerpo.
Y entonces ahí empezaron, pusieron una cortina acá para que no vea y empezaron. Fue muy rápido, en 5 minutos la gorda ya estaba afuera. O sea, en 5 minutos ya me habían sacado la bebé. Sentí que mi cuerpo me lo movieron así. O sea, vi la sombra de la bebé y tardó 2 segundos y escuché. Y bueno, yo decía, ay, por Dios. O sea, la primera vez que escuchaba a mi hija. Y automáticamente se la llevaron, vi que se la llevaron para allá a limpiarla, a pesarla. Y yo no le sacaba el ojo de encima, o sea, yo estaba así, ¿viste? O sea, yo tenía pánico a que me la roben, que me la cambien, que me den una bebé que no era, no sé, en mi cabeza, o sea. Y yo no le sacaba el ojo de encima. Y cuando me la traen toda envuelta. Lo único que se veía era su carita así, parecía una virgen, la Virgen María, así. Y se veía solo su carita. Y ella estaba así, dormida, así. Y tan bonita. No sé si porque es el hijo de uno, porque es la cría de uno, pero era tan bonita. Todos sus labios súper delineados, súper perfectos. Una naricita chatita, así como la nariz de su papá. Las cejas parecían dibujadas. Blanquita, blanquita, blanquita. Más blanca que yo. Era hermosa. Y me la ponen así acá arriba y me dicen que, o sea, ok, pensé que me la iban a poner, pero me dicen que la tenga. Y yo no tenía fuerza. Tenía los brazos dormidos. Entonces como que me ayudan a poner los brazos así. Yo estaba así con la bebé. Yo decía, se me va a caer la bebé, se me va a caer. Porque no sentía nada. Me sacan del quirófano, me terminan de cerrar, me sacan del quirófano. Me dicen que le dé la teta. ¿Cómo le doy la teta? O sea, no sabía darle la teta. Empiezo a sentir un sueño que era más fuerte que mi cuerpo, que yo, era más fuerte que yo. Empiezo a sentir un sueño. Y me dicen que le dé la teta y yo estaba como así, viste, como drogada. Estaba literalmente drogada. O sea, la epidural me estaba durmiendo por completo, más toda la situación de estrés que había pasado. Y que, o sea, ya está viva, mi bebé está viva. Porque además yo tenía un montón de miedo porque, claro, ellos decían que era prematura. Cuando nace, o sea, nació prematura, pero decían que era de muchas semanas menos de las que realmente era. Y cuando nace, realmente dicen, ah, no, sí, tenía 35 semanas. Y yo, en verdad, de verdad. Nació con 47 centímetros, 2 kilos 100. Chiquitita, flaquita. Y bueno, y en teoría después de quitarme la presión me tenía que bajar. Pero no, seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. A lo último que recuerdo que escuché que decían que yo tenía 18, 19 de presión. Lo cual era un montón. Y seguían subiendo. Y entonces yo les decía a la partera, me decía que le dé la teta y no sabía cómo darle, me quisieron enseñar. Y yo les decía, tengo sueño, por favor, pueden agarrar a la bebé, tengo sueño. Sí, ya la agarramos, me decían, y te la dejamos en la cuna. Pero tenés que darle la teta porque tienen que tomar. Y yo le decía, pero es que tengo sueño. O sea, yo sentía un sueño. ¿Vieron cuando estás luchando para no quedarte dormida? Y yo tenía miedo de quedarme dormida y que se me caiga la bebé porque la camilla era muy alta. Entonces, después no recuerdo más. No recuerdo el momento en el que me vinieron a sacar la bebé para ponerla en la cuna. No recuerdo más nada. Ahí mi memoria se... Ahí todo es negro. Todo es... No recuerdo más nada. Y lo que recuerdo después, me despierto. Toda esta parte que voy a contar ahora son alucinaciones. Yo me despierto en otro lugar y veo a la bebé, veo a la gorda en una cunita al lado y que lloraba y yo la quería agarrar y no podía. En mi mente yo creía que estaba enredada con los cables, no podía moverme. Y yo le decía, ay gorda, ahora te agarro. Le decía, ¿para qué? Me enredé. Y me volví a dormir. Me despierto al tiempo de vuelta y cuando me despierto no estaba la bebé. En ningún momento estuvo la bebé en realidad. Eran mis alucinaciones. Y cuando me despierto la bebé no estaba. Y yo veía que estaba atada. Me miro las manos y estaba atada de manos. Y estaba atada de pies a la camilla. O sea, yo tenía las muñecas atadas a la camilla, los pies atados a la camilla. Y miro y en la punta estaba mi bolsito. Y yo quería agarrarlo para poder agarrar el teléfono y llamar al papá de mi hija y decirle que me venga a ayudar, que me ataron y que no está la bebé, ¿viste? Y entonces yo, como pude agarrar el bolsito y pude llamarlo. O sea, no sé, en mi cabeza eran todas alucinaciones porque el bolsito nunca estuvo, porque eso lo tenía lo de migración. Desde un momento anteriormente les conté que no pudieron llamar a mi mamá. Entonces en mi alucinación yo pude llamar al papá de mi hija y yo gritando y llorando, vení a buscarme, me tienen en el hospital, se llevaron a la bebé, estoy atada, no sé dónde estoy, no hay nadie.
Entonces yo estaba gritando y llorando y diciendo todo eso y me empezaron a escuchar los enfermeros. Vinieron corriendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, ¿cómo que pasa? O sea, ¿qué pasa a ustedes? O sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi bebé? Estoy atada. Y me decían, te atamos porque le pegaste a una doctora. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que le pegué a una doctora? Sí, te atamos porque le pegaste a una doctora, no sé qué, te vamos a desatar si te tranquilizas. Y me empezaron a desatar, ¿viste? Y yo, ¿cómo que le pegué a una doctora? Sí, sí, yo voy a estar tranquila. Le decía, yo estoy tranquila, pero ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde estoy? No entendía nada, o sea, ustedes imagínense lo que estaba pasando por mi cabeza en un país que no era el mío, en México, que no es por criticar, o sea, no, jamás amo México, gracias por todo lo que me dieron, pero era como, se robaron a mi bebé, o sea, yo decía, me la van a vender, no sé, narcotráfico, qué sé yo, o sea, entonces, en un país en el que no era mío, sin nadie, absolutamente nadie que yo conociera a mi alrededor, nadie sabía que yo estaba por dar a luz, o sea, no estaba mi bebé, estaba atada, yo dije, acá me hacen pasar por loca y me roban a la bebé. O me la cambian y chau. Yo, ¿qué pasó? Me empiezo a enterar que no se sabe bien qué pasó, no se sabe si convulsioné, tuve un brote psicótico, me dijeron, no se sabe. Obviamente todo esto por la anestesia y por todo lo que estaba pasando. Supuestamente convulsioné y cuando vinieron a ayudarme, o sea, vieron cuando yo digo que tengo sueño y que quiero dejar a la bebé, supuestamente me sacaron a la bebé, la dejaron en la cuna, después la presión me seguía subiendo todavía mucho más y convulsioné. Al venir a ayudarme, cuando estaba convulsionando, había una doctora en los pies, o sea, a la altura de mis pies, y supuestamente yo le hice así, o sea, le pegué una patada acá, ¿no? Y por eso me ataron de pies y manos. Y donde yo estaba en terapia intensiva. Y por eso la bebé no podía estar al lado mío, porque la bebé se quedó en el piso de ginecología y yo estaba en terapia intensiva y la bebé no podía estar ahí. Yo quería que me muestren a mi bebé, yo quería ver a mi bebé, o sea, aunque me decían todo eso, no me importa, quiero a mi bebé. Habían pasado días, no sé cuánto tiempo estuve dormida, si 1 o 2 días más o menos que estuve dormida. Y ustedes, yo no les puedo explicar lo fuerte de la droga con la que a mí me durmieron. Me pusieron supuestamente, me dicen la dosis que le dan a los caballos para dormirme porque yo no me quería dormir. O sea, me dijeron en un momento que me quisieron pasar de una camilla a la otra y que yo salté de una camilla a la otra. No sé cómo. Y entonces me durmieron con la dosis de un caballo. Y claro, yo tenía tanta droga en mi cuerpo que me despertaba, me contaban eso y yo hice... Y que dormí de vuelta y me volví a despertar. Todo me costaba horrores. Me bañaban en la camilla, o sea, venía un enfermero y una enfermera y me bañaban ahí, me tiraban por un lado, para el otro, me lavaban el culo, me lavaban... Horrible, no se lo decía a nadie en el universo. A todo esto, digamos, largaron al papá de mi hija, lo largaron, fue como con prioridad que le dieron primero su identificación. Y entonces él vino automáticamente al hospital y yo lo veo pasar por la ventanita, la única ventanita que tenía, lo veo pasar por terapia intensiva y entra. Y ahí yo siento como que el alma me volvió al cuerpo porque era la única persona conocida de confianza que yo veía después de mucho tiempo, imagínense. ¿Y dónde está la gorda? Y yo le decía, ¿dónde está? Está abajo, no me dejaron verla, pero está ahí, está bien, quédate tranquila. Y yo, no, anda y mirá a la gorda y fíjate si es esa. Y claro, ¿cómo iba a saber si es esa si él nunca la había visto? Y yo le decía, es bonita, es muy blanca. Le decía, tiene los labios súper delineados, las cejas parecen dibujadas, son perfectas. Es muy bonita, le decía, te vas a dar cuenta porque es una bebé hermosa. Yo estaba muy drogada. Creo que después cuando se fue la pudo ver, se la mostraron. O sea, porque no podía entrar al piso de ginecología, pero bueno, hicieron una excepción y se la mostraron desde la puerta. Para hacer el cuento largo corto, solo recuerdo que estuve ahí como en terapia intensiva como unos 5 o 6 días. Volver a caminar después de la cesárea, fue horrible. Obviamente tuve como 2 o 3 días completamente acostada después de la cesárea porque estaba completamente dormida. No tenía fuerza ni para pararme. O sea, después de que empecé a ser consciente, aunque era consciente, estaba agotada, drogada. O sea, no tenía fuerza ni para girar la cabeza y ya giraba la cabeza y me mareaba todo. Después de eso empecé a caminar. Tenía las tetas duras porque imagínense, o sea, el cuerpo sabe que parió. Y entonces el cuerpo empieza a producir y no tenía la bebé y no me chupaba, entonces se me llenaban las tetas de leche y dolía muchísimo. Entonces tenía que empezar a masajearlas y a sacarme, a extraerme leche y más para darle a la bebé que estaba viviendo de pura leche de fórmula. Entonces de a poco el papá de mi hija me empezaba a ayudar y me empezaba a ayudar a caminar. O sea, caminar después de una cesárea es caminar todo encorvada, no te querés estirar, tenés miedo que no sé, se te abra la cicatriz. Horrible, feo. Después de estar acostada y volver a sentir como toda tu tripa, todo tu cuerpo que se tiene que
y el tejido que tiene que aguantar. No sé, era una sensación horrible. A todo esto veo cómo me hicieron la cicatriz de la cesárea y casi más me largo a llorar. O sea, cuando veo por primera vez cómo me hicieron la cicatriz de la cesárea, yo decía, ¿cómo? O sea, yo jamás pensé que la cicatriz de la cesárea se podía hacer así. Yo siempre pensé que era así y me la hicieron así. Se las voy a mostrar por primera vez. Jamás la mostré acá por redes, jamás, pero se las voy a mostrar. A todo esto, como habrán visto, yo cicatrizo escaloide, o sea que cicatrizo con relieve. Cualquier cicatriz que yo tenga en mi cuerpo cicatriza así. Por ejemplo, acá, esta es de cuando me quité el chip anticonceptivo. Me hicieron 2 puntos y me quedó como una pelotita, pero bueno, ya está bajando el relieve, pero esta todavía la tengo con relieve. Quizá con el tiempo, o sea, llegaron hasta el útero, o sea, cortaron 7 capas de piel. Esta es muy superficial, pero esta es muy profunda. Quizá con mucho tiempo me baje de a poco el relieve. Me cortaron así porque era una cesárea de urgencia. Me lo explicaron después. Hola, mi amor, vení. Bueno, acá está la protagonista también de este video. Me cortaron así porque tenían que entrar directos, o sea, lo más rápido posible al útero. Si no, cuando te cortan por abajo entran como por atrás del útero, una cosa así. Todo esto ya pasaban como 5 o 6 días y yo todavía no podía ver a mi hija. Me mostraban fotos. Me llevaron creo que 2 veces una psicóloga y me mostró fotos de la bebé y todo que sacó con su celular, porque ella entendía la importancia de que yo vea a mi hija, pero los médicos convencionales, o sea, los demás médicos, o sea, no, era como, tenemos que darle más medicamento, no se cura. ¿Por qué no se cura? Güey, porque no estoy tranquila, o sea, por eso. Bueno, bajo a piso, puedo estar ahí ya con mi hija y con otras mamás que fueron mamás recientemente, porque era la única que estaba hace tantos días también. Me hice amiga de una mujer que estaba ahí en esa parte, no porque fue mamá, sino porque creo que le estaban como quitando un quiste, un tumor, algo así. Jazz, te mando un beso si estás viendo esto. Bueno, me hice amiga de ella, de su hermana, de toda la familia básicamente. Las tengo en redes sociales, de amigas también en Facebook. Tengo a sus hijas, a sus sobrinas. Bueno, ya en piso la situación fue otra. Pude relajarme mucho más, pude estar con ella, no dejaba de mirarla, no dejaba de sacarle fotos. Toda mi familia, en mi celular estaba reventado en mensajes de Mirna, o sea, hace 5 días que no daba señales de vida. Después el papá de ella pudo como avisar que, o sea, yo ya había tenido, que la bebé ya había nacido y que yo estaba en terapia intensiva, era lo único que sabían. Y entonces tenía un montón de mensajes, muchos de Mirna, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y muchos de felicidades, o sea, los que ya sabían felicidades, no sé qué. Bueno, cuando pude, volví a la vida y empecé a contestar los mensajes y bueno, todo eso, mandar fotos de la bebé y todo. Toki, 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 toki. Y bueno, pero todavía yo seguía teniendo la presión alta, o sea, no me la podían regularizar, digamos. Entonces, en un momento me entro a bañar y cuando me da la lluvia de agua caliente, siento como un, o sea, como todo un coso que me bajó así y el cuerpo se me debilitó todo y yo abro y le digo al papá de ella, me voy a caer o algo así, no sé qué es lo que dije, y automáticamente vinieron como 2 enfermeras, llegaron a agarrarme y me pusieron en una silla de ruedas y yo estaba como, mi cuerpo era una gelatina, no podía mantenerlo. Y era que me bajó la presión, o sea, de tener la presión alta, me bajó así de golpe, ¡suah! Y tenía creo que 8 de presión, una cosa así. Y no podía respirar y yo estaba, o sea, era impresionante. Y bueno, y me estuvieron ahí hasta que se me regularizó, y de ahí se me regularizó y jamás, nunca más volví a tener presión alta. Y a los 5 días también de estar ahí, o 4 días de estar ahí, después me dieron el alta. Yo ya no quería estar ahí, quería irme a mi casa, la cual no tenía porque estábamos de tránsito en esa ciudad, pero quería irme de ahí a estar con mi hija, tranquila, fuera del hospital. Ese fue el story time de cómo ella vino al mundo. Sé que no es el mejor, sé que no es lo ideal, sé todas las cosas que yo pasé y por las cuales decidí también hacer esto, porque se me privó de toda autoridad sobre mi propio cuerpo. O sea, todos los doctores me trataron, la gran mayoría de los doctores me trataron genial, de eso no me puedo quejar, fueron muy amables, siempre preocupados, siempre ahí por mí, pero la medicina tradicional, al momento del parto de una mujer, quita toda autoridad sobre el cuerpo de la mujer y las decisiones que la mujer
puede tener y tiene que tener sobre su propio cuerpo. Sabemos cuándo pujar, sabemos cómo hacerlo, sabemos absolutamente todo. Y estoy 100% segura de lo que a mí me pasó y de la presión y todo fue por todas las circunstancias psicológicas en las que yo me encontraba, el estrés, la presión, todo eso hacía una cadena inevitable que yo, o sea, no parara de aumentar mi presión y que por ende todo haya salido como salió. Yo lo único que necesitaba era estar tranquila, sabiendo que ese momento venía, tranquila. Se podían evitar muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios, hoy estoy viva, mi bebé está viva, estamos genial las dos. Tengo una cicatriz que me recuerda que yo fui más fuerte. Bueno, después tuve depresión postparto, pero si les interesa eso es un tema de otro video. Durante mucho tiempo me avergoncé mucho de mi cicatriz y una vez leí, no te avergüences de aquellas cicatrices que te hicieron más fuerte. Y en plan, güey, o sea, yo desde ese momento soy otra mujer también. Y es una cicatriz, o sea, esa cicatriz también me permitió, me salvó la vida, o sea, hoy estoy viva también. Esa cicatriz trajo a mi hija a este mundo también, o sea, hay muchos puntos y muchas aristas por las cuales mirar y evaluar todo lo que yo acabo de comentar, pero quiero que sepas, si sos mujer y estás pensando en ser mamá o estás gestando, el control total de tu cuerpo, decidir cuándo tenerlo, dónde tenerlo, cuándo pujar, cuándo... Todo absolutamente lo que vaya a pasar en tu cuerpo lo tenés vos 100%. A la mujer se nos desconectó muchísimo de algo que venimos haciendo ancestralmente. O sea, la humanidad es a base de este momento, de este suceso, ¿no? Y sabemos perfectamente cómo hacer cada cosa, pero se nos desconectó de nuestro saber. Te animo a que te informes, te animo a que busques más sobre este tema, sobre un parto libre y respetado, absolutamente libre y respetado. Te animo a que te lo cuestiones mucho más. Y si sos una mujer que ya tuvo y pasó por lo mismo que yo o algo parecido, te abrazo porque te entiendo perfectamente el dolor que se siente de que te hayan privado de todo eso y de todo, que te hayan separado de tu bebé. Es como un dolor que aunque uno lo trabaje y lo quiera superar, es un dolor que está ahí porque eso se revive constantemente. Tus células y sus células tienen memoria y eso se revive y esa sensación se revive. Y aunque hoy estén bien y uno puede agradecer porque todo salió bien y estamos bien, es algo que uno no puede volver el tiempo atrás, uno no puede arreglar eso, uno no puede, solo queda tomar conciencia, hablar sobre esto, pensar cuando yo estaba en terapia intensiva y pensar que mi bebé estaba sola. O sea, sí, está bien, estaba con los médicos, cuidado, pero no es lo mismo que ella esté con su mamá, que es lo único que ella conocía, o sea, su mamá. ¿Entienden? O sea, ellos saben todo, ellos sienten. Y no puede estar ahí, piel con ella, estar ahí acompañándola. A mí me volvía loca. O sea, mi bebé está sola, si ella piensa que yo la dejé, ella siente que está sola, ella está sola. Y eso a mí me volvía loca todavía muchísimo más. Sácate eso de la boca. Entonces son muchas cosas que todavía duelen, aunque uno los trabaje y aunque uno todavía duele. Así que si pensás ser mamá o si estás gestando, te animo a que investigues un poco más sobre las opciones que vos tenés al momento de parir. Y si pasaste por una situación parecida a la mía, te abrazo profundamente porque te entiendo todo. Ojalá tengas un círculo de personas que estén ahí para apoyarte y validar tus emociones y tus sentimientos, el cual yo no lo tuve. Así que espero que esto le sirva a alguien. Si te quedaste hasta acá, gracias. Y gracias por mirar el video. Y bueno, si les interesa también saber un poco más del contenido de maternidad, el posparto que yo pasé, la depresión posparto que es real y que existe y muy poca gente habla de eso, déjenmelo en comentarios, háganmelo saber. Y yo con mucho gusto estoy acá para hablar y contar mi experiencia también. Les mando un beso y espero que se encuentren bien. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao, decí. Chao, 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 chao. Mil besos, decí. Mil besos. Así. Besitos, decí. Así. Apaga la cámara. Oh, she